Doy gracias a Dios porque estamos atendiendo la iglesia allá en la colonia Azteca. Él también fue y me presentó allá a la iglesia y gracias a Dios por él estoy allí también. Y hoy fue un privilegio para mí el poder estar aquí para traer el estudio de la revista. Y que Dios bendiga a nuestro hermano, pues lo llevamos en nuestras oraciones para que Dios lo ayude y lo guíe a cada momento. Dios bendiga a nuestro pastor. Vamos a leer la palabra de Dios en Números 11, así como viene en la revista. Números 11, 1 al 10. Vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura juntos. Números 11, 1 al 10. La palabra del Señor dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Vamos a orar, que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amoroso Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque me concedes a mí el privilegio, Señor, de traer el mensaje de tu palabra en esta hora. Te ruego que me tomes en tus benditas manos, Señor, como un instrumento que tú uses, Señor, para que tu palabra sea predicada, Señor, y para que tu iglesia sea edificada, Dios mío. Úsame, Señor, en esta hora, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Señor, y que seamos bendecidos e instruidos con tu santa palabra en esta mañana, Dios Santo. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a recitar el texto que viene en la revista Números 14:2, el texto a aprender, que dice así: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Números 14:2. La última vez: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Números 14:2. Bueno,
el tema es las quejas del pueblo de Israel. Ese es el estudio de esta mañana, las quejas del pueblo de Israel. Y dice aquí en nuestra revista, todos en alguna forma nos hemos quejado de algo. La queja es un medio para desforjarnos. Bueno, yo creo que habrá alguien que no se haya quejado. Yo creo que todos de alguna forma o de alguna manera nos hemos quejado. Quizás sea el hijo con el papá, se queje de su papá, que no le da lo que quiere, que no le brinda la atención que quiere. Quizás sea la esposa, se queja con el esposo, es que tú no, pues no me tomas en cuenta o casi me ignoras. Quizás en alguna ocasión las hermanas se han quejado del esposo, o quizás viceversa, el esposo de la esposa, es que tú no me obedeces, y así todos en alguna forma nos hemos quejado, pero quizás a veces la queja ha sido unos con otros. Pero cuando es delante de Dios, como lo hizo el pueblo, bueno, pues ahí ya es otra cosa. La queja llega a ser ofensiva y muy molesta, pues es imprudente, ingrata y grosera, y si es contra Dios es peor todavía. Muchas veces podríamos nosotros hasta orar a Dios quejándonos. Eso lo puede hacer el mundo, o sea, las personas que no conocen de Dios. Las personas que no conocen de Dios, más cuando pierden a un ser querido, pueden decir: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa no es una oración, esa es una queja. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Bueno, pero el mundo tiene razón de hacerlo porque no conoce a Dios, pero los que conocemos a Dios no. Los que conocemos a Dios debemos de llevar nuestros problemas en oración a Dios. Debemos de orar a Dios confiando en Él, que es grande, que es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Hay un texto que yo creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si estamos enfermos, si estamos pasando por algún problema, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios debe de tener algún propósito para con nuestra vida y nosotros debemos de aceptarlo. El primer punto de nuestra revista está en el capítulo 11 de la porción que leímos, del 1 al 3. Dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Bueno, el pueblo de Israel se queja delante de Dios. Uno se pregunta, dice nuestra revista, ¿cómo después de un castigo tan duro no los detuvo o no se detuvieron en sus quejas? Uno se hace esa pregunta. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, vio el poder de Dios, pero también vio los juicios de Dios, y ellos se quejan, y el juicio, el castigo viene inmediatamente. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que tan luego que pecaba el pueblo de Israel, tan luego que cometía pecado, inmediatamente venía el castigo. Hoy dice la palabra de Dios que Dios ha establecido solamente un día. Hoy muchas veces Dios nos llama la atención, nos castiga cuando nosotros hacemos algo, pero solamente ha establecido un día, dice, en el cual ahí sí va a juzgar a todos, y ahí va a ser donde cada uno
pues va a recibir según, ¿no? Si nosotros hemos caminado en integridad con el Señor, pues vamos a estar con Él. A hoy pues ya no es como antes. Yo creo que si Dios actuara como lo hacía antes, habría, como en el Antiguo Testamento, mucha mortandad. Dice aquí la palabra de Dios que se vino fuego del cielo y consumió ahí, dice, un extremo del campamento. Aquí no dice cuántos murieron, pero en otras partes de la Escritura encontramos que eran miles los que morían por causa de haberse rebelado contra Dios, de haberse quejado contra Él, morían. Entonces el pueblo se quejó, dice que ellos se quejaron y vino el fuego y consumió una parte del campamento. Aquí habla de un fuego que que vino de Dios, que debió de haber causado temor. Debieron de haber tenido temor los del pueblo al ver el fuego, pero posiblemente ellos, dice aquí, lo atribuyeron a las causas naturales. Muchas veces, y yo creo que en muchos de nosotros hemos escuchado eso. A veces piensan que eso ya iba a suceder. Hace algún tiempo, quizás un año y medio, cerca de 2 años, llegaron unos hermanos, una hermana se fue a Estados Unidos, allá se casó y regresó ya casada, se casó bien allá, con un hermano, y llegaron, y como ella era miembro de la iglesia, empezó a asistir a la iglesia, empezó a asistir su esposo también, pidió la membresía, pero de repente, como dicen que allá en Estados Unidos no hay como aquí, que tenemos que permanecer en la iglesia, bien, ahí donde creímos, estar firmes, obedeciendo a nuestro pastor. No, ya dice que lo que duran algunos en una iglesia son 5 años y ya luego se van a otra. Y se van a otra, y luego el otro día escuchaba de un hermano que viene de allá, que ya ha sido instruido, dice, le estaban llamando la atención, usted no debe de andar de iglesia en iglesia, dice, no, dice, la Biblia dice que no terminaremos de recorrer todo el mundo antes que Él venga, torciendo las escrituras, porque ese pasaje no se refiere a eso. Y bueno, así, entonces estos vienen de allá y llegaron allá a la iglesia, pero luego entre poco se quisieron ir de la iglesia. O sea, no, empezaron a irse a otro lugar y así como si nada. Le secuestraron a un hijo y lo mataron. Eso para mí fue algo terrible. Estuvimos en el velorio y pues ella muy conmovida, él también, o sea, y hasta en su testimonio decía, ¿por qué a él? Dice, porque solamente él estaba preparado. Y la verdad, el joven era de un muy buen testimonio. Era un joven de muy buen testimonio. Entonces uno se preguntaba por qué él, porque solamente él estaba preparado. Bueno, parece que al principio entendieron, regresaron a la iglesia. Ya se habían ido a otra, pero parece que al principio entendieron. Pero después pues, no hicieron caso. No, es que eso, yo no creo que eso haya sido un castigo de Dios. Yo creo que eso ya de por sí estaba así. Al igual que aquí, ellos al ver el fuego, al ver todo aquello que había pasado, en lugar de causarles ese temor y arreglar su vida bien y caminar con Dios, pudieron haberlo atribuido a ¿qué cosa? A algo muy natural, un desastre natural, como dice aquí. Y se sintieron libres para proseguir ¿con qué? Con sus quejas. El motivo de sus quejas era el recuerdo de la carne que comían en Egipto. Comenzaron, dice ahí que comenzaron las gentes extranjeras. Ellos fueron los que comenzaron a quejarse. Los extranjeros. ¿Quiénes eran esos extranjeros? Estaba viendo que dice que eran gentes extranjeras, dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne?
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Quiénes comenzaron ahora aquí con las quejas? Dice que, y aquí vemos que fue la gente extranjera, no era el pueblo, sino comenzaron la gente extranjera, pero de ahí fueron contagiados los del pueblo de Dios, los que habían ya desde antes habían conocido del Señor. Fue la gente extranjera la que comenzó a quejarse y siguió Israel las quejas. O sea, fueron contagiados. Yo la otra vez leí algo que dice que el mal no necesita ser predicado. Yo creo que nunca vamos a oír a alguien que ande predicando del pecado, no, porque ese se extiende solito, contagia. Cuidado con eso, cuidado con esas cosas. Y creo que lo malo se propaga mucho más rápido que lo bueno. Así aquí la gente extranjera comenzó a quejarse y rápido fue contagiado el pueblo de Israel y empezaron a llorar. Miren, en la Biblia encontramos que al pueblo de Israel muchas veces le hizo falta agua. Iban por el desierto y no había agua. Y yo me pongo a pensar, cuando el pueblo iba por el desierto sin agua, los niños llorando: papá, quiero agua, papá, quiero agua, mamá, quiero agua. ¿Quería usted como padre? ¿Quería usted como madre? Bueno, cuando conociendo y estando firme en el Señor, pues a lo mejor vamos a hablar con Moisés, nos falta agua. Ya vimos que Dios es tan grande y tan poderoso que abrió las aguas y que pasamos en seco. Ya vimos eso y sabemos que Él tiene poder. Ya vimos los juicios que hizo en Egipto. Él es grande, Él es poderoso. Vamos a pedirle que nos dé agua y creemos que nos... Pero no. ¿Por qué no lo hicieron así? Antes ellos igual se quejaban. Bueno, ahí todavía hay un poquito de razón. Creo que muchas veces por la situación, por los hijos, y en esa situación pues podría ser. Pero aquí, ¿qué les faltaba? No les faltaba agua, tenían que comer. Decían, bueno, pues se habían cansado de comer ¿qué era lo que estaban comiendo? El maná. Eso estaban comiendo, el maná, y quizás ellos les había enfadado el maná. Hombre, pero venía de arriba, venía de Dios. Todo lo que venga de Dios es bueno, hermanos, para nosotros. Todo lo que venga de Dios es bueno para nosotros. Viniendo de Dios, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De Dios, de lo alto. Entonces, si eso les estaba dando el Señor, ellos debieron de haberse conformado con ese maná que el Señor les estaba dando. Pero ¿qué era lo que hacían? Dice que ellos tuvieron el poco, eso. Ellos querían carne y luego les motivó, o sea, sus quejas fueron porque ellos recordaron la carne que comían en Egipto. Comenzaron los extranjeros, siguió el pueblo y así se quejaron todos, y ellos querían aquella carne que dice que comían. Ahora dice que en Egipto ellos comían la carne de balde. ¿Era cierto que la comían de así? O sea, no les costaba nada. Eran esclavos, imagínense, de trabajar. ¿Cómo ellos entraban en eso y se olvidaban? Miren, hacían dos cosas. Primero, tomaron en poco lo que Dios les estaba dando. ¿Qué les estaba dando Dios? Muchas cosas. Les había dado la libertad de la esclavitud, les había dado la libertad, les había dado prácticamente una tierra a la cual ellos iban a entrar, les estaba dando el maná. Ellos ya no tenían que trabajar para comer el maná, solamente se levantaban, abrían la puerta de su tienda y el maná ya estaba ahí, solamente tenían que irlo a recoger. No, hoy en día, no, hoy si queremos una tortillita, bueno, hay que trabajar y ir a la tortillería, y luego ya subieron, y nosotros que todavía estamos un poquito a la orilla, pues vamos, sembramos un pedacito de tierra, hay que esperar que crezca y de ahí hay que trabajar. Ellos solamente iban a recogerlo.
Ahora ellos tenían el cuidado de Dios, Dios los libraba de sus enemigos, pero ignoraron todas aquellas cosas y se estaban acordando de lo que ellos tenían en Egipto. Ciertamente en Egipto podrían tener algunas cosas positivas, bueno, carne, lo que dice ahí más, ¿qué más de carne? Melones y puerros, cebollas, pero también tenían cosas negativas, el látigo, los gritos de los capataces y todo eso, pero se olvidaban de lo bueno que Dios les estaba dando y pensaban en algunas cosas buenas allá que se recibían, pero que las recibían a un precio muy alto. Se olvidaron. Hoy en día nosotros tenemos, hermanos, muchas cosas que Dios nos da. Alguien dijo que las cosas más necesarias para nuestro diario vivir son gratis. El aire, ¿cuánto nos cuesta? Nada. Y tan indispensable que es para vivir, Dios nos lo da. La lluvia, año con año, ahí está la lluvia para que la tierra produzca fruto. No nos cuesta nada. El sol que Dios hace salir, no nos cuesta nada. Sin embargo, son cosas elementales, indispensables para nuestro diario vivir. Y ahora, hermanos, para nosotros, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Cuántas cosas el Señor nos ha dado, cuántas cosas, ven. En una ocasión me fui al templo a orar, terminé de orar y tocaron a la puerta de al lado ahí. Está junto a la casa pastoral con el templo, tocaron al portón de la casa pastoral. Salí y son esos que andan hablando de casa en casa. Y empezaron a hablarme y le digo, ¿qué es lo más grande que usted ha recibido de Dios? Dice, lo más grande que yo he recibido es que en la familia ha habido problemas y Dios nos ha ayudado. Hemos pasado por situaciones difíciles y Dios nos ha ayudado. No es gran cosa, le digo. No es gran cosa, porque yo lo más grande que he recibido de Dios es el perdón de mis pecados y la salvación. Es lo más grande que he recibido de Dios. Pues sí, el que no ha experimentado eso, lo único que puede decir es eso, ¿verdad? Que ha recibido la ayuda de Dios. Pero cuando nosotros hemos experimentado, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Miren, cuando alguien comete un delito y viola la ley de esta tierra, tiene que pagar. ¿Y ustedes creen que una persona que cometa un delito va a llegar y va a doblar sus rodillas y le va a pedir perdón a los jueces ahí, al tribunal, y le van a decir, ya vete pues, ya te perdonamos? No, tú violaste la ley y vas a pagar. Y así llore, grite, se hinque y haga lo que haga, tiene que pagar. Y qué bueno es Dios. Cuando nosotros pecamos, vamos, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón, ¿y qué hace Él? Nos perdona. Hemos recibido grandes cosas de Dios. Entonces, no hay por qué quejarnos de Dios, sino más bien exaltar su grande nombre. Poner en alto el nombre de Dios, que Él ha sido bueno con nosotros, nada nos ha faltado, Él nos ha ayudado, Él nos ha sostenido con su mano poderosa. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna enfermedad, un problema, no lo veamos como un problema, veámoslo como una oportunidad para que Dios glorifique su santo nombre, porque nosotros clamamos a Él, no nos quejamos delante de Él, sino clamamos a Él, le pedimos a Dios y Él nos escucha. Gloria al Señor. Me gusta lo que dice el Salmo 34, que sus oídos del Señor están atentos al clamor, a las oraciones de los justos. ¿No es un privilegio para nosotros que el Señor esté con su oído atento, esperando que nosotros vayamos a Él en oración? No en quejas, sino en oración. Segundo punto, continúa la queja de Moisés. Números 11, 11 y 12. Dice así: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés, fíjense qué cosas. Empiezan los extranjeros a quejarse, contagian al pueblo, y ni siquiera Moisés se libró de ser contagiado. Hasta él se quejó contra Dios. Moisés considera un mal que Dios hizo contra él al ponerlo al frente del pueblo. Dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo. Él consideraba en ese momento consideraba que no había estado bien lo que había hecho Dios. Pero bueno, al menos para mí es un grande privilegio que el Señor me haya llamado para servirle. Y yo creo que aquí hay muchos que el Señor va a llamar, que cuando el Señor los llame, no digan no. No digan, no, es que no puedo, es que soy tardo para hablar o esto. Muchos saben, otros no saben. Yo soy primo hermano del hermano Marcelino López. A mí me tocó ver la conversión del hermano Marcelino López. Yo vi cuando él se convirtió al Señor. Él fue el primero que me llevó al templo de Acatlipa, el templo de Saúl Arillo. Y de ahí, hermanos, él creyó, él se entregó, siguió al Señor, se bautizó, le sirvió. Y yo dije, ni me entregué al Señor, porque yo dije, el día que yo me entregue al Señor me van a poner a predicar y yo no quiero predicar. No sabía lo que estaba despreciando, no sabía. Le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y tocó mi corazón y me alcanzó. Cuando fui llamado para que yo empezara a trabajar en el ministerio, a mí me daba mucha vergüenza, los nervios me traicionaban, pero como ustedes no tienen idea, hay muchos que quizás piensan así, los nervios, la vergüenza y no, por eso muchas veces se niega uno a servirle al Señor. Pero yo me acuerdo que ya había creído en el Señor y dije, sentía muy difícil servirle a Dios. Pero no pude decir que no. ¿Por qué? Porque digo, el Señor ha hecho tanto por mí, murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que yo sería un ingrato si no le sirvo. Y le doy gracias a Dios que el Señor me ha ayudado y sobre todo que me ha sostenido. El diablo nos busca más a nosotros que a ustedes, busca la forma de hacernos caer, pero Dios nos sostiene. Y ahora, hermanos, como decía hace un rato nuestro pastor, nuestro hermano Samuel, le doy gracias a Dios porque Él nos concede servirle, salir al estado de Michoacán. Y como dice el hermano, la verdad sí hay personas groseras allá, y gracias, pero Dios nos ha cuidado. Llevamos 7 años yendo para el estado de Michoacán. Ni una vez nos ha dejado el Señor, ni una vez se nos ha descompuesto el carro que ya tengamos que llamar. ¿Saben qué? Vengan por nosotros, ya nos quedamos aquí, Dios nos ha llevado y nos ha traído con bien. Cada vez de que salimos, le decimos al Señor, Señor, tu palabra dice que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. Vamos a salir, vamos y regresamos, y hemos visto ya como hay personas sedientas de la palabra de Dios, y Dios nos ha sostenido y nos ha ayudado y ha abierto puertas para que nosotros prediquemos su palabra por aquellos lugares, y es un privilegio para nosotros, ¿no? Pero a veces olvidamos esos privilegios. Moisés había olvidado el privilegio que Dios le había concedido. ¿Cuál era ese privilegio? De ser un servidor del Señor, que Dios lo había llamado allá en la zarza y que le había dicho que él iba a sacar a su pueblo Israel de Egipto. Se olvidó, pensó que aquello pues no era tan malo, o sea, no era bueno, que se estaba quejando contra Dios.
Se olvida de las maravillas que había hecho Dios en Egipto. ¡Qué maravillas! Cuántas cosas Moisés ya había visto. Se olvida de aquello y viene a ser un pobre quejumbroso más. Ahora sí que casi que cayó a la altura o se comportó a la altura de los demás. Se olvidaba de que Dios es el proveedor de todo y se siente ser Él. Muchas veces nos sentimos que a veces que nosotros, ¿no? Ahora sí que nosotros como pastores muchas veces sufrimos si alguien tiene un problema, si alguien ya no quiere ir al templo, si alguien ya pecó por ahí y sufrimos. Pero hemos aprendido mucho de nuestro pastor, nuestro hermano Samuel. Él nos ha platicado muchas experiencias y hemos aprendido que la obra es del Señor, que nosotros trabajamos para Él. Él lo hace todo, hermanos. Él lo hace todo. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios, nada más. Y así cada uno de nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Él es el que hace todo. Nada más que a veces a nosotros se nos olvida. Como luego alguien decía, ¿por qué dice ese corito? Nadie puede estar, o no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Por qué? Si muchas veces hay muchos que están tristes y tienen a Cristo y están tristes. Digo, bueno, es que el corito se encarga de decirnos, tú no puedes estar triste porque tienes a Cristo. Y como que de repente, ¿qué cosa? Reaccionamos, pues yo no puedo estar triste porque yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón y por eso yo no puedo estar triste, o no debo de estar triste porque tengo a Cristo en mi corazón. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, así, hermanos, nada más que a veces nosotros como que nos desconectamos, como que a veces de repente el mundo nos absorbe, como que el mundo a veces nos contagia, pero gracias a Dios por su palabra, por aquellos hermanos que nos alientan, por el pastor que nos motiva, como luego nos ha dicho nuestro pastor. A veces dice los tengo que empujar, a veces los tengo que regañar, a veces los tengo que animar. Y gracias a Dios porque unos a otros nos estimulamos, nos animamos. ¿Para qué? Para que saber que tenemos un Dios grande. Gloria al Señor, aleluya. Y no nos olvidemos que Dios provee de todo. En una ocasión dice que un hermano, un pastor, estaba se fue a su cuarto a orar y empieza a orar a Dios quejándose. Señor, ¿por qué de esta situación? Como pastor, ¿por qué de esta situación? No tengo para la gasolina, las llantas del carro están acabadas, no hay para las tortillas. Señor, ¿por qué de esta situación? Y esa era su oración. Y ahí está, orando. Después como de media hora que estuvo él orando, nada más una voz le dijo, quiero que aprendas a depender de mí. Ya, todo silencio, se acabó la queja. Realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios lo que buscaba de su pueblo Israel era que aprendiera a depender de Él. Ciertamente en Egipto allí tenían sus casas, allí tenían comida, aunque tenían que trabajar, tenían ahí cosas, pero Dios los saca y los lleva por el desierto, y dice que los llevó por el desierto 40 años. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Que aprendieran a depender de Él. Y hoy también nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender. El Señor me ha conseguido tener un carro para ir a Michoacán, pero es un carro de 6 cilindros y automático, y he estado bien para las idas para allá porque es más cómodo. Un carro chico es más incómodo, está largo los viajes. Y yo un día estaba orando y le digo al Señor, yo necesito un carro chico porque este carro pues gasta mucha gasolina, y más aquí en los topes, mucha gasolina. Y estaba orando, no quejándome, pero orando al Señor así. De repente me dice el Señor, ¿y te ha hecho falta para la gasolina? Digo, perdón, Señor, ¿por qué no?
Hace tiempo yo oraba a Dios y le decía: Señor, dame un carro. Cuando yo inicié en la iglesia de la Colonia Azteca, yo me transportaba en una bicicleta porque no había para otra cosa. Y muchas veces oré al Señor y le dije: Señor, dame un carrito, porque voy en la bicicleta y a veces llevo la guitarra y se me cae, o me agarra la lluvia y ando sufriendo. Dame un carrito. Pero si me vas a dar un carrito, también dame para la mantención, que nunca se quede parado porque ya le faltó gasolina. Y por la gracia de Dios, los carritos que el Señor nos ha dado nunca han estado parados, ni por descompuestos ni por gasolina. Dios ha provisto de todo. Gracias a Dios, porque Él es nuestro proveedor. Él provee. Nada más es lo que el Señor quiere, que aprendamos a depender de Él. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en nuestra revista: no cabe duda que la queja es un mal insidioso, contagia, corrompe. El pueblo quería morirse y Moisés también. Podemos hacer una reflexión: el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. O sea, dice aquí que el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto, ¿dónde estaba? En el corazón del pueblo. Yo me he puesto a pensar mucho en eso, que muchas veces nosotros decimos creer en el Señor, decimos que creemos en el Señor, pero Egipto, que representa el mundo, todavía está dentro del corazón. No hemos abandonado el mundo completamente. El mundo todavía ocupa un lugarcito en el corazón. Sí, creemos en Dios porque nos conviene, porque Dios es bueno, porque Dios nos da muchas cosas, sí, pero también no queremos dejar Egipto. Es como si pasáramos una puerta, ¿no? Cuando pasamos una puerta y queremos regresar, ¿cómo le hacemos? La dejamos nada más entrecerrada, ¿no? No la cerramos bien porque más si tiene no tenemos llave. Entonces, ¿qué hacemos? Nomás la dejamos recargadita, es que ahorita voy a volver. Y muchas veces así queremos abandonar el mundo, pero dejamos la puerta entrecerrada. ¿Para qué? Por si acaso. No, hermanos, así no se disfruta la comunión con Dios, así no. Así no se disfruta. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. Yo he dicho que el camino de Dios se disfruta cuando nosotros nos entregamos de lleno al Señor. Cuando nos entregamos de lleno al Señor, entonces es cuando disfrutamos verdaderamente de la comunión con Dios. Cuando le servimos a medias, cuando le seguimos a medias, hermanos, es una situación triste. Las cosas del mundo no nos dejan disfrutar las cosas de Dios, y las cosas de Dios no nos dejan disfrutar las cosas del mundo. ¿Qué vida es esa? ¿Será vida esa? No es vida. ¿Por qué? Porque una cosa estorba a la otra. Conocemos de las cosas de Dios, ya no nos vamos de lleno al mundo, nomás queremos ahí. Pero aquellas cosas del mundo no nos dejan disfrutar de las cosas de Dios. Eso pasó con el pueblo. Ahora, las quejas, dice el tercer punto, las quejas minan la fe en Dios. La respuesta de Dios, Números 11, 18 al 20. Dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os da carne y comeréis. Dios les iba a dar carne. Dice también el versículo 19 y 20: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Bueno, las quejas minan la fe en Dios. Falta la fe. Dios les dice que comerían carne. ¿Por cuánto? ¿Por 8 días? ¿15 días? Un mes entero iban a comer carne. ¿Hasta qué? Hasta que la aborrecieran.
Hasta ese dice que iban a comer. A lo que Moisés responde que de dónde sacaría tanta carne. Él es ¿de dónde? ¿De dónde pues va a haber tanta carne? Se olvida del poder de Dios. La osadía del pueblo merecía indudablemente un castigo. Dios proveyó una inmensa cantidad de codornices y el pueblo se abalanzó sobre ellas, pero antes que pudieran masticarlas, cayó sobre ellos una gran plaga que produjo una gran mortandad. ¿Por qué? Porque no lo pidieron correctamente. No pidieron como debían de pedir, vino por eso. Ellos no oraron confiando en el Señor, sino quejándose, pidieron esto quejándose. Y Moisés dice, ¿de dónde va a haber tanta carne? ¿De dónde? ¿No? Se olvidó del poder de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que Dios dice en su palabra que no nos haría falta nada. Clama a mí, yo te responderé, no te dejaré ni te desampararé. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, Él puede darnos, y tenemos que ser conformes con lo que Dios nos dé. Yo me he puesto a pensar que muchas veces cuando tenemos comodidades, hermanos, cuando tenemos para comprar lo que queremos, nos descuidamos de alimentarnos correctamente. Apenas estaba platicando con alguien, digo, la alimentación para nutrir nuestro cuerpo que creo que es muy económica, nada más que nosotros queremos algo que satisfaga nuestro estómago, que nos guste, que esté sabroso, eso es. Pero realmente para nutrir el cuerpo no se necesita tanto. Y que Dios nos ayude para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios nos dé y no anhelar cosas que no tenemos. El pueblo de Israel, hermanos, se olvidó de lo que Dios le daba, de lo que tenían, y querían otras cosas. No estemos insatisfechos por algo que nosotros queramos y que no tenemos. Más bien debemos de mirar las cosas que tenemos y estar contentos, porque dice la palabra de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Que estemos contentos con lo que poseemos, con lo que Dios nos da. Hace unos días escuchaba a un hermano que estaba platicando y dice, ¿qué cree, hermano? Dice, un día dice, fui por allá, por la sierra, llegamos a un lugarcito y un hermano que me dice, hermano, véngase a almorzar, véngase a almorzar. Y dice, llegué, ¿y qué cree que estaba almorzando? ¿Con qué cree que me invitó a almorzar? Solamente estaba calentando unas tortillitas duras en el comal, la estaba adorando y sacó un trastecito con salita y eso era lo que estaba almorzando, pero bien contento con el Señor. A pesar de esa escasez, él estaba bien contento con el Señor. Dice, me dio una lección bien grande el hermano, dice, porque muchas veces nosotros tenemos otras cosas aquí y a veces nos quejamos. Pero dice aquí al final de nuestra revista, o sea, al final de la lección, aplicación de la enseñanza. Primero los Corintios 16. Primero los Corintios 16. Vamos a ver, esta es la aplicación de la enseñanza. Primero los Corintios 16. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que no codiciemos lo malo. Estas cosas que todo esto quedó escrito para nosotros, para que no nos pase lo mismo, para que no nos quejemos. Si en alguna ocasión nosotros nos quejamos,
A lo mejor nos quejamos entre la familia, el esposo, la esposa, los hijos. No nos quejemos, sino vayamos a Dios en oración. O quizás muchas veces, pues hacemos lo del pueblo. El pueblo dice que se quejó contra Moisés y contra Aarón. A lo mejor muchas veces nos quejamos con nuestro pastor. No lo hagamos. Llevemos todo asunto en oración a Dios. Vayamos al Señor. Nosotros como pastores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer por la iglesia? Lo único que podemos hacer es orar. Pero realmente el que hace todo es el Señor, es Dios. Él es el que hace todo. Vayamos a Él en oración, pero no en quejas. Vayamos a Él pidiéndole por nuestras peticiones que nosotros tengamos, nuestras necesidades, pero en oración, no en quejas. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta hora. Gracias a Dios por su palabra. Hay que leer la palabra de Dios. Muchas veces nosotros cometemos errores porque ignoramos la palabra de Dios. El Señor nos dice en su palabra, escudriñad las Escrituras. Si nosotros no queremos caer en esa situación, leamos la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios mío, por tu palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, no nos dejes, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, delante de tu presencia, en lugar de una oración de acción de gracias, ha llegado una oración de queja delante de ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, aprender a depender de ti, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra, Señor, que tú nos das, Señor, para que por ella nosotros crezcamos, Señor, seamos edificados. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor, y tú guíanos, Señor, con tu grande poder, con tu Espíritu Santo, y no nos dejes caer de tu gracia, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.